Quédate para ver por qué Joker 2 es la película del año y por qué Todd Phillips quedó solo contra todos, o casi todos. Bueno, ya pasaron un par de meses desde el estreno de Joker 2, así que creo que las aguas bajaron un poco para que podamos tratar de entender de qué va realmente la película. La gran decepción del año, la llamaron algunos medios, la gente furiosa contra la película, tal como sucede en la película, dato interesante, las mobs, como le dicen, los angry mobs, como le llaman en inglés, lanzándose contra el director a través de Twitter, de Facebook, de YouTube y demás. Y por otro lado, la crítica políticamente correcta, que tampoco parece haber entendido de qué va la película. Entonces la idea hoy es analizar cómo la película esquiva los lugares comunes, tanto de las expectativas del público como de la crítica, proponiendo, creo yo, el comentario y la intervención más original sobre el estado actual de la sociedad, de la política y demás. Bueno, yo creo que es bastante claro, bastante evidente que lo que la película intenta hacer es contraponer dos modelos, dos ideas de la realidad que compiten una con otra y que hoy en día, lamentablemente, en este mundo fracturado entre falsas ideologías, entre ideologías que tienen más que ver con la circulación de mensajes y de panfletos en el mundo digital, con unas ideologías que tienen que ver más con la ira que con la reflexión. La película pone en escena esa fuerza, hace una especie de, esas fuerzas, es una especie de paralelismo eh, de ese mundo fracturado que está afuera, que es el mundo del público que va a ver esa película, el mundo desde el cual el público que va a ver esta película eh, va a leer esta película, y por eso se da la contradicción, creo yo, de que el público no la puede entender. ¿Cuáles son estas dos ideologías, básicamente? Por un lado tenemos la ideología woke y por otro lado tenemos la ideología de la ira, la ideología de la nueva derecha, luchando en un terreno completamente de la superficie de las palabras, discutiendo cosas que parecen importantes. Bueno, entonces lo que hace la película al poner en escena esta fractura a nivel social entre estas dos fuerzas, que podría resumirse como, por un lado, la ideología woke, el progresismo, por el otro, la nueva derecha, los movimientos estos supuestamente disruptivos que copan las redes sociales, pone en escena este mecanismo la película y trata de encontrar una salida que finalmente, y esta es la razón que creo yo por qué no funcionó desde el lado de la crítica y del público, no deja contento a nadie, de un lado y de otro. Y ese es exactamente el objetivo de la película. Hacernos pensar, hacernos reflexionar desde el mundo en el que estamos más allá, hacernos reflexionar sobre salidas a esa falsa dicotomía. Entonces, ¿cómo expresa Joker 2 esa fractura? Claramente lo expresa a través de la personalidad del Joker, a través de la personalidad de Arthur Fleck y de Joker. Esa especie de personaje que no se sabe si es uno o si es otro. En momentos de la película, por ejemplo, al principio, cuando está en la cárcel, está bastante claro que la persona pública que él se había convertido está, digamos, eh, subsumida o está anulada por el sistema, por eso él está en una situación, está completamente abatido al principio. Y yo creo que esto es bastante evidente. Él, entonces, ¿qué es lo que pasa con su persona? Empieza a ser manipulada. De la misma manera que hoy en día las redes y los discursos y demás operaciones a nivel del discurso operan sobre nuestra conciencia, Joker empieza a recibir
a recibir esas arengas de diferentes partes. La fractura entonces se manifiesta en la personalidad de Arthur, pero también se manifiesta en el clima social, en la forma en la cual la gente en la película se relaciona. Esta idea de no poder diferenciar lo que pasa en la televisión de lo que pasa en la realidad. El mismo Arthur mirándose a sí mismo en la televisión, como esta dicotomía, ¿cuál es el verdadero? O los dos a la vez están trabajando ahí. Los dos están siendo parte de ese juego y ese es el juego del que el Joker va a intentar salir en la película. Lo que pasa es que, entonces, en este esquema de dos ideologías en pugna o de dos fuerzas en pugna, el director establece claramente dos arquetipos en esa lucha. Por un lado tenemos a la abogada del Joker, que yo creo que representa un poco más al progresismo, ¿no? Esto de tratar de entender y justificar cualquier cosa. Entonces empiezan a como operar, a generar esta narrativa que es, bueno, Arthur Fleck en realidad tiene problemas mentales, su personalidad está dividida y por ende el Joker es una manifestación exclusivamente que responde exclusivamente a o a problemas de su infancia o a problemas sociales, problemas que lo exceden a él. Este es el discurso básico del progresismo, que, que lamentablemente ahora está un poco estancado, porque, o no lamentablemente, pero me refiero a que ese discurso ya no funciona más y el progresismo de alguna manera se quedó con las manos vacías, se quedó sin opciones. Por ahora, después todo va cambiando, ¿no? Por el otro lado, tenemos a esta representación de esta nueva ira que se manifiesta mucho en las redes, la ira contra el sistema, contra las élites, esta idea que en apariencia es disruptiva, en apariencia es una revolución del pueblo hacia las élites, que se manifiesta en estos nuevos gobiernos que han surgido en los últimos años, cuya principal fuerza es una especie de tautología que se justifica a sí misma, y es que estoy enojado porque me hicieron enojar, y que por eso voy a demostrar mi enojo. Una especie de tautología de la que no se puede salir, y yo creo que la película muestra muy bien ese fenómeno, especialmente desde el comienzo con Lee. Lee es como una especie de disparador del Joker, ¿no? Que vuelve a poner, a traer hacia la superficie esa personalidad de iracunda, esa personalidad mediática del Joker que se ha convertido en una celebridad. Entonces, el personaje de Lady Gaga es ese disparador que el personaje necesita para que saque nuevamente esa ira que tiene adentro. Lady Gaga es, en un aspecto, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Pero Lady Gaga es Trump, Lady Gaga es Milei, Lady Gaga es Bolsonaro. Es ese tipo de, como Bessel, es ese tipo de contenedor que lleva, que organiza, que guía esa ira del Joker, que está dispersa porque tiene otros problemas, porque está en la cárcel, porque no sé, no le dan de comer o le pegan o lo que sea, ¿no? Ese contenedor vacío que se llena a través de las expectativas de la gente, que responde exclusivamente a lo que la gente quiere, y volvemos a la idea de la tautología. Este personaje representa lo que la gente quiere y lo que la gente quiere representa a este personaje. Pero no se sabe muy bien qué es lo que la gente quiere. Entonces la película deja muy en claro eso, principalmente al final, perdón por los spoilers, con el episodio que sucede después del atentado en la sala donde está haciendo el juicio, a lo que pasa con ese angry mob, este grupo de gente que tiene mucha relación con lo que pasó en el Capitolio, este ataque a las instituciones, esta nueva revolución, que rápidamente se queda sin combustible, porque no tiene una dirección, es un movimiento que no va hacia ningún lado. Entonces la película deja en claro dejan claro que este momento en el que vivimos
es una lucha entre esas dos fuerzas, y lo que propone desde ese estudio de esa fractura social, psicológica, social y psicológica de los personajes y de todos los personajes, es tratar de encontrar una salida que no vaya en sintonía ni con uno ni con otro, porque de eso se trata el arte, de eso se tratan las historias, de hacernos pensar sobre nuestra identidad, hacernos pensar sobre el momento en el que vivimos, hacer un comentario sobre el momento que vivimos. Me pareció interesante ver en el caso de Harley. Harley es como una especie de Lady Macbeth. Harley es esa mujer, es también un poco esa femme fatale que engatusa al personaje, ¿no? Está muy claro en la escena en la que Harley se acerca a Arthur, que es una de las, quizás es la tercera o cuarta escena en la que se ven. Y, y hay un tema con un encendedor o con un fósforo, ahora no recuerdo bien, pero es muy literal del personaje que viene a meterle cosas en la cabeza a Arthur, que es el incendio provocado por Lee. Esta idea del incendio es una metáfora, obviamente. El incendio es una metáfora. ¿Y por qué es una metáfora? Porque al principio Lee tiene un encendedor, tiene un fósforo en la mano, y el fósforo en algún punto es eso, es el comienzo de esa ira, es como nace esa ira. Entonces la película va trabajando sobre distintos pulsos narrativos que van acrecentando la tensión, principalmente a través de, por ejemplo, Harley. En varios momentos de la película va como arengando al Joker para que vuelva a ser la persona que todos quieren que sea. Después hay otra escena en la que ella le pinta la cara a él, eso está bueno para pensar. ¿Quién creó al Joker? ¿Quién se pinta la cara? Pues en la primera sí, en la primera él se pinta la cara, pero ahora ya está tratado desde un exterior. Es una idea de la mirada del otro la mirada del otro construye el personaje. Esto está bien mostrado, también está muy bien mostrado en cuanto a la ambientación, ¿no? Esta idea de que todo a la vez que pasa está siendo televisado, entonces lo que está siendo televisado retroalimenta la realidad y se genera una nueva realidad, una síntesis de esa realidad en la cual se crea este personaje de nuevo, el Joker, que mantiene contenta a una parte de la sociedad y escandaliza a la otra. Eso es un comentario social que significa que hoy en día no hay punto medio, no hay nadie que esté en el medio que pueda entender eso. Porque los únicos que están en esa posición intermedia hasta cierto momento de la película son los progresistas, la abogada, pero que él al final decide deshacerse de la abogada. Eso es muy literal. Él se deshace de uno y se deshace del otro. Se deshace de la abogada y se deshace de esta idea progresista de que se puede justificar y entender todo, y él admite que su persona nunca existió y que él en realidad es Arthur Fleck. Y por otro lado, desestima la llamada a la ira sin ninguna razón, la llamada a una ira que no responde a nada, que la encabeza Harley y el resto de los que hacen el atentado y demás, ¿no? Entonces la película propone que el personaje al final encuentre su propio camino. Eso es lo que todas las historias cuentan. En ese sentido, Joker es una historia clásica. Es un personaje que en la película se encuentra a sí mismo, que de alguna forma cuando él admite que no existió el Joker, es en ese momento cuando él no solo que se cura a sí mismo, sino que además realiza el sacrificio de todo héroe, el sacrificio de dejar de lado algo importante por un bien común, sacrificarse por otro. Lo que pasa es que no estamos en tiempos de sacrificio, no estamos en tiempos de hacer algo por los demás. Estamos en el tiempo más narcisista de la historia, y eso se ve clarísimo en la respuesta de una audiencia que no se da cuenta que
está, digamos, está reaccionando exactamente igual como se está esperando que reaccionen. Digamos, esa es la genialidad de la película, que está interviniendo directamente, está tocando una herida, una llaga que la sociedad aún no admitió. Y para los que dicen no, no, porque en realidad tanto la crítica como el público están de acuerdo, por ende, eso significa que ya está, la película es malísima y no hay salida. Bueno, yo tengo una teoría sobre esto, una modesta opinión, y es la siguiente, es que la realidad hoy es que el público está muy polarizado hacia un lado y la crítica está polarizada hacia el otro. Si seguimos esta teoría de que la película propone una tercera vía, una tercera salida al dilema woke, como le llama Jordan Peterson, los woke mobs, ¿no? Este grupo de gente que se junta, una suerte de nueva dictadura de lo políticamente correcto, contra las angry mobs, porque Peterson es bastante inteligente en este aspecto. Él habla de las woke mobs, pero no habla de los angry mobs que tomaron el Congreso hace un par de años, hace 3 años, 4 años. Entonces es la misma lógica operando, una lógica que parece opuesta, es lo mismo. Y para esquematizar esto un poco más, ¿por qué yo creo que la crítica está yendo de la mano con el público? Y es, si la crítica representa más a ese woke mob, al pensamiento políticamente correcto, al pensamiento de la abogada en la película, que desaparece porque no sirve para nada, y por otro lado, el público de redes, el público que se vuelve viral, que los algoritmos, o acá voy a hacer una pequeña salvedad, y es, no es que toda la gente se derechizó, es que los algoritmos son los que generaron también esa dinámica. Y esto es una lógica que es inherente al sistema, es todos los comentarios negativos que estamos viendo en las redes también, es otro movimiento tautológico, y es que el algoritmo es el que está promoviendo eso, porque la ira y el enojo es lo que genera más vistas, entonces es una bola de nieve que aparentemente toda la gente en todo el mundo está insultando o estuvo insultando esta película. Entonces la idea un poco de este video era mostrar esta tercera vía que yo creo que la película trata de hacernos ver, de hacernos entender que una nueva ideología, un nuevo punto de partida, no voy a decir ideología porque tampoco es una película, no es una película de propaganda, pero digamos, lo que se propone es que la reflexión entonces sobre nosotros mismos, sobre los demás, reflexión que hace Arthur Fleck sobre sí mismo y sobre la sociedad, que yo creo que surge cuando él se enfrenta en el juicio a su amigo, que es el que dice que le tiene miedo, que no puede dormir. Ahí hace el clic, yo creo él. Entonces, eso es la historia, es hacernos ver como un reflejo de lo que podemos, un reflejo de cómo podemos ser nosotros mismos sin traicionarnos, sin dejarnos llevar por influencias de afuera, por la vorágine de los medios, de las redes y de todo eso. Entonces, digamos, como comentario social, la película da en el punto exacto de, es un diagnóstico de la sociedad, tal como mencioné en el otro video que hice hace unos días, son obras que intervienen, que analizan el presente desde una perspectiva tan novedosa que nos cuesta asimilarla, porque estamos dentro. Entonces, tanto la película, y como sucedió con esta obra que mencioné en un video hace unos días, la obra de la banana en la pared, que se volvió súper viral y provocó el enojo masivo de la gente, son intervenciones que nos hacen pensar más allá de la matriz de pensamiento que se trata de instalar hoy en día, y por eso hay tanta repercusión.
Yo estoy siempre muy, muy atento a las reacciones en masa negativas sobre algo. Son muy interesantes y son muy, digamos, representativas de un movimiento que está operando detrás. Hay que estar muy atento a esas cosas porque yo creo que son dos fenómenos similares. Y por eso digo que Joker 2 es la película del año, que Todd Phillips está solo contra todos, o casi solo contra todos, pero voy a hacer un comentario final para la gente que da por sentado que porque la película fracasó en taquilla y en la crítica, eh, es una mala película. El caso es que en el año 1982 salió una película llamada Blade Runner. Probablemente ustedes la conocen, esa película. Que hoy es una película de culto, tal como Joker 2 lo será en algunos años, no sé en cuánto tiempo, pero eso estoy seguro que lo será. El comentario de uno de los críticos más populares, incluso hasta hoy creo, falleció, pero que es Roger Ebert, que dijo exactamente que la película estaba completamente enfocada en la ambientación y que no le daba importancia a los personajes. Le puso 3 de 4 estrellas, que para Ebert es un puntaje malo. Otro caso es el de The Shining. The Shining tampoco tuvo buena recepción ni crítica ni de público en su momento. Por ejemplo, el Washington Post dijo, la producción de Kubrick es una destilación pesada y mediocre de la novela más vendida de Stephen King. Se perfila como la gran decepción de la nueva temporada cinematográfica. ¿Les suena? A mí me da esa palabra, se perfila como la gran decepción, esa idea de que lo económico, de que el rendimiento económico de una película está directamente relacionado con su calidad. Y otro comentario del Washington Post que dice, lo mismo que decía Ebert, Kubrick parece preocupado por el diseño de producción a expensas de la caracterización y la tensión. Por todos estos motivos, Joker es la película del año.